Estamos ahora con el doctor Luis Pastor, experto en Derecho Constitucional, con quien vamos a hablar del adelanto de elecciones que parece que ha vuelto a fracasar, aunque de alguna manera queda una pequeña esperanza. Doctor Pastor, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, Raúl Tola. Gracias por esta cordial invitación para conversar, ¿no? Sobre A ese usted, tema de continuada actualidad. a usted por aceptarla. ¿Va a haber adelanto de elecciones? Esta es una pregunta que no es específicamente constitucional, pero ¿cómo ve estos caminos? ¿Hacia dónde nos están conduciendo? Definitivamente el análisis de los constitucionalistas tiene que tomar en consideración un aspecto fáctico, real, ¿no? Que es el tema de la correlación de fuerzas que existe en el Congreso de la República, ¿no? Y la perspectiva, incluso no solo también hay que evaluar la perspectiva de las organizaciones políticas que son parte de este Congreso de la República, porque todos están evaluando no solamente la conveniencia o no del adelanto de elecciones, sino sus posibilidades reales de tener una continuidad en el aparato del Estado, sea el 23, el 24 o el 26. Los Sí. constitucionalistas estamos obligados a hacer ese análisis integral. Mm. Y en esa perspectiva, la tendencia es a que no haya elecciones, adelanto de elecciones ni el 23 ni el 24. Y te lo digo por qué, Raúl, por lo siguiente, porque los aparentemente más motivados para el adelanto de elecciones, que vendrían a ser las bancadas que están vinculadas a las personas que realizan los actos de protesta o los actos de violencia, ellos justamente importante sector que están dentro del Congreso, pero la mayoría están fuera del Congreso. O sea, todavía no tienen partido político. Ellos están Sí. inscribiendo su partido político para poder participar. A ellos no, definitivamente no les conviene que sea el 2023, pero no lo van a decir. Y es muy corto el plazo para el 2024, pero no lo van a decir obviamente porque no les conviene en relación a la caja de resonancia. Esa es una primera afirmación. Ujú. Ahora, evidentemente, claro, tenemos un problema de representación dentro de nuestro Congreso. Está sobre representado ese sector de nuestra población que no quiere un adelanto de elecciones, que es mínimo, minúsculo, es menos del 10% de la población el que no quiere un adelanto de elecciones. Eh, pero de alguna manera se tiene que salvar esa traba, es decir, de alguna manera tiene que haber alguna conexión entre el Congreso y la realidad. Los mecanismos constitucionales están frenando ese tránsito. En efecto, perdón, en efecto, bueno, es que esa es la esencia de nuestro sistema estatal. La esencia es el de la democracia representativa. Nuestro gobierno nacional funciona con esas instituciones jurídicas, a diferencia del sistema de democracia participativa en el que funcionan nuestros gobiernos regionales y locales. Son, digamos, dos sistemas estatales en uno, ¿no? Es una, Ujú. digamos, una especie de combinación. Entonces, este sistema representativo implica formalmente que la mayoría del pueblo peruano, no, perdón, no mayoría, todo el pueblo peruano está representado en 130 personas que fueron elegidas hace aproximadamente 2 años, ¿cierto? Como sucedió anteriormente cuando se cerró el Congreso y así vamos a seguir retrocediendo, ¿no? Entonces hay una situación, yo diría de una especie de esquizofrenia estatal que está generando una situación de inseguridad jurídica, pero lo peligroso es que no solamente es la inseguridad jurídica en el tema de la renovación Ujú. de nuestros cuadros, de nuestros representantes, sino que esto está empezando ya a calar en el sistema de justicia y eso sí, es lo más peligroso y ahí sí, digamos, como que nos afecta, ¿no? Directamente a todos los ciudadanos que recurren al sistema de justicia para resolver sus incertidumbres jurídicas o a determinadas expectativas, ¿no? Ujú. Entonces, esta es parte de nuestra, utilizando el lenguaje de Vargas Llosa, nuestra realidad real, ¿no? Nuestra Mm. realidad real es esa, ¿no? Pero lo que sucede es que también un poco como que se ha viciado el debate del adelanto, porque ahí se ha viciado en el sentido, digamos, de que como el adelanto de elecciones vendría a ser un acto administrativo, ¿no? Que va a tener un efecto nacional, ahí se ha adicionado el tema también de la modificación
o de la nueva constitución o de la nueva asamblea constituyente. Sí. ¿Es un momento ¿Ok? constituyente? ¿Es oportuno plantear ese tema? Muy buena pregunta, porque unos dicen momento constituyente cuando todos están de acuerdo en cambiar, ¿cierto? Sí. Bueno, nunca he conocido ese momento, ¿no? O otro dice momento Bueno, constituyente justamente cuando hay una gran polarización, hay un argumento muy ¿cierto? importante. Si no me equivoco, nuestro país ha tenido desde la independencia 12 constituciones y todas han sido, digamos, promulgadas no en democracia. Digamos, la del 78 era parte de un proceso, digamos, de transición democrática, por supuesto, pero no en medio de una paz social y de un sosiego que permita llegar a un consenso nacional como el que requiere una constitución. Efectivamente, has hecho una síntesis de nuestra historia y de las 12 creo, bueno, la primera se perdona, ¿no? Porque recién nacimos, Uh -huh. ¿cierto? Y la otra fue, no recuerdo la fecha exacta, pero 10 por lo menos surgieron en situaciones ¿no? de gobierno de facto, ¿no? De gobierno de facto. Y la pregunta es por qué. La pregunta es por qué, ¿no? Y entonces, como que hay la idea, existe la idea de que una nueva constitución, ¿no? Como que genera la estabilidad de la democracia, la estabilidad del gobierno. Y creo que parcialmente puede haber sido cierto, ¿no? Tú mencionaste la del año 78. La del año 78, con esa constitución, digamos que regresamos después de 12 años, ¿no? De una situación de golpe de Estado, pero en la Sí. cual hubo algunos cambios sustanciales, ¿no? Como lo que sucedió con el gobierno de Velasco, ¿no? Pero, y en el año 93, con esa constitución, digamos que pusimos fin, ¿no? A la era proteccionista, entre comillas, que generó desempleo, crisis económica, ¿no? Y pasamos como que nos incorporamos a la tendencia mundial de la globalización y que coadyuvó de alguna manera, ¿no? A la estabilidad económica, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ok? Pero o sea, el problema es cuando identificamos una nueva constitución con un gobierno. Al identificarlo, entonces allí está el problema, porque la constitución no es de ese gobierno, la constitución es del país, ¿no? Y entonces Ajá. de repente nosotros, o sea, país un poquito semibananero, ¿no? Seguimos con esa idea, ¿no? Un nuevo gobierno, una nueva constitución, cuando tal vez lo que deberíamos debatir es cómo fortalecemos nuestra Carta Magna, cómo fortalecemos nuestra constitución, más aún cuando en la realidad, salvo el tema, digamos, mejor dicho, no hay propuestas concretas, específicas de cuáles serían los cambios radicales o trascendentes, no radicales, trascendentes en la nueva Sí. constitución, ¿no? Es que yo creo Particularmente, que los abanderados de la nueva constitución, que eran Pedro Castillo y Vladimir Cerrón, lo que querían era, no les importaba el contenido de la constitución, en la medida que no les importaba mejorar la constitución que tenemos, lo que querían era una constitución que santificara un proceso que en su imaginación debía ser semejante al proceso de Venezuela o Nicaragua. Es decir, lo que buscaban era una constitución para un gobierno autoritario y para perpetuarse en el poder. Esa es mi impresión. mira, sí, claro, entonces ahí tenemos dos aspectos. Uno, nuestra especulación, como la que tú haces de manera clara y precisa, sobre cuáles serían las intenciones. Bueno, al menos tendrían intenciones, ¿no? De un tipo de constitución, más allá que la grande mayoría no lo aceptaríamos. Pero sin Ajá. embargo, lo están utilizando como un elemento electoral, coyuntural, o sea, como que bajar los niveles de la política a hablar de una nueva constitución sin decir cuáles son las, o sin generar un debate. Mínimamente cuando uno quiere cambiar una ley, abajo la ley X, viva la ley Y. ¿Por qué Sí. razón? Porque esta ley afecta esto y la otra beneficia a lo. ¿Se da cuenta? Si para cambiar una ley hay un debate nacional, también en el Congreso y también de las fuerzas sociales que la promuevan para una constitución con mucho mayor razón, ¿no? Uh -huh. Entonces, una politización, y diríamos hasta mediocre, de plantear como una bandera política coyuntural cuando la Carta Magna, la Constitución, justamente es lo que permite fortalecer las instituciones en una perspectiva de largo plazo. Entiendo entonces que usted más bien proclive algunas reformas concretas y específicas de la actual Constitución. Quisiera hacerle una última pregunta en el breve tiempo que nos queda. ¿Qué le parece el desempeño que está teniendo en el adelanto de elecciones la Comisión de Constitución bajo el mando de Nano Guerra García? He visto que el predictamen
no se ha llegado a votar. Entiendo que además es una medida inteligente, porque si se hubiese votado contando con votos negativos, es decir, si no se hubiera llegado a aprobar, hubiera muerto ese predictamen y por tanto la posibilidad de un adelanto de elecciones se hubiera extinguido del todo de momento. Mira, en puridad, si ponemos a un costado, digamos, las personalidades y los planteamientos políticos partidarios, digamos que en los más consecuentes en este debate habría sido la propuesta de Fuerza Popular, Sí, liderado por Nano García, ¿no? Porque ellos plantearon la votación para el adelanto del año 2023. No, no, y por el contrario, el caso de Fuerza Popular, este sector de Verónica Mendoza, Juntos por el Perú, por el sí, contrario, ellos no, porque ellos ponían como condición la Asamblea Constituyente, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, habría coherencia. Bueno, ¿será una coherencia o será que, bueno, Fuerza Popular, que ya tiene cerca de 30 y tantos años en la escena política, ya conoce cuáles son las características, las perspectivas y las posibilidades, ¿no? Al final aparece como abanderando algo que sabía que tampoco iba a tener mayor futuro por esta disgregación, atomización del sistema político partidario peruano. de acuerdo. Luis Pastor, experto en Derecho Constitucional, un gusto conversar con usted sobre la coyuntura y sobre, digamos, yo creo que aspectos un poco más profundos que trascienden el momento que estamos viviendo. Que esté muy bien. Muchas gracias, Raúl. Hasta la próxima. Hasta pronto.